Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la Academy. Hoy estamos en Orihuela, en la clínica Toboso, y tenemos a un experto en gestión de clínicas. Hablaremos de lo que no te enseñaron en la facultad, cómo poder encontrar modelos de gestión que te ayuden a ser más eficaz y mejorar tus resultados. ¡Comenzamos! Bienvenido, Vicente. Muchísimas gracias, Joan. Muchísimas gracias por estar en esta cierre de segunda temporada de los podcasts de la Academy. Este es el número quinto. Y hoy vamos a hablar de un tema que está a la orden del día en la odontología en España, que es la gestión de clínicas, pero no desde la perspectiva de la consultoría, porque tú eres consultor, ahora nos explicas un poco. Y estamos además en un caso práctico, estamos en la clínica Toboso, una clínica consolera con más de 35 años en España, estamos en la ciudad de Orihuela y estás trabajando con ellos. Hiciste un diagnóstico y ahora estás en plena implementación. Y de hecho hoy has tenido trabajo con ellos. Y bueno, le hemos titulado, por darle un poco también de sentido e interés, lo que no te enseñaron en la facultad, gestión para clínicas que quieren crecer. Yo creo que es acorde con lo que nos vas a contar. Correcto. Y bueno, si pudieras resumirnos en una frase, ¿quién es Vicente? ¿Qué nos dirías? Un apasionado de la odontología, pero dentro de la parte más de la capa de la gestión, ¿no? Evidentemente la odontología me encanta, me apasiona. He trabajado en muchísimas clínicas de las cuales he aprendido muchísimo, tanto en cómo se le cambia la vida al paciente, qué tipos de diagnóstico y de tratamiento se le pueden llegar a realizar a un paciente y cómo les cambias la vida. Entonces es un sector muy bonito y luego, pues evidentemente en la capa de la gestión, que es lo que a mí me gusta, ¿no? El detectar, ver, analizar, y todas las clínicas, da igual en el momento de su historia en el que se encuentren, todas tienen áreas de mejora y nuestro reto es entender la filosofía de la clínica y a partir de ahí pues hallar estas áreas de mejora y conjunto con la clínica o en conjunto con el equipo y con los dueños pues abordar esas áreas de mejora, trabajarlas y plantearnos objetivos evidentemente conseguibles en un medio, corto y largo. Muy bien. Hemos estructurado en 3 bloques y lo comentábamos hace un ratito, pensando en cómo podemos resumir cuál sería el enfoque. Hay uno que es partir de la base donde estamos, situación actual. En España hay cerca de 44.000, 45.000 odontólogos. Cada año está creciendo a una tasa del 7-8%, es brutal, y unas 26.000 clínicas, de las cuales 2.000 son corporaciones que lo están haciendo realmente bien. Y las pequeñas están empezando a ver que es necesario pues, ese modelo de gestión. Entonces, haremos un primer bloque donde trabajaremos esa situación actual y la perspectiva y la importancia de esa gestión empresarial. Un segundo bloque muy enfocado al liderazgo de equipos, porque una clínica sin personas no es una clínica. Y una tercera parte ya enfocada al marketing, que hoy también adquiere, especialmente ya cuando hablamos de inteligencia artificial, de automatizaciones, de cómo poder establecer ese diálogo con el paciente, la importancia de que la clínica incorpore eso en su gestión diaria. Entonces, ¿te parece que empecemos con ese primer bloque? Una pregunta muy abierta, ¿no? ¿Cómo describirías la situación actual de las clínicas dentales en España y los mayores retos que enfrentan? Cuando aterricé yo en este sector, habían en España, si no me equivoco, unas 15.000. Hoy creo que tú has dicho 25, 27.000. Sí. Es un sector que cambia prácticamente, no por semanas, pero casi, ¿no? Y además con todo el tema de la inteligencia artificial y de toda la necesidad de poner en marcha dentro de las clínicas el flujo digital, ¿no? Pues va a pasos agigantados, ¿no? Ahora mismo hay una competencia a ver quién es el que más valor arroja y el que de alguna manera se diferencia del resto, y hay un trabajo arduo que hacer, ¿no? Tanto de análisis como de áreas de mejora. Entonces el sector va hacia una profesionalización en todas las áreas en la parte de gestión. Es un sector muy atomizado, es decir, que hay muchas clínicas y cada una va haciendo su guerra, es decir, tiene su marketing, tiene su filosofía, quiere ganarse su posicionamiento y al mismo tiempo el resto de clínicas también, con lo cual es un sector donde hoy en día tienes que estar muy despierto a nivel de la última tecnología, evidentemente, y de lo último que se está trabajando a nivel de marketing. Entonces, yo creo que hay que hacer un muy buen análisis. Estar dentro del gabinete, y eso va para los odontólogos dueños de clínicas, está muy bien porque produces y ahí también se hace dinero, evidentemente.
Pero a veces hay que poner un poquito el pause también y ver toda la parte de la gestión, donde si abordas estas áreas también creces y muchas veces es incluso necesario para poder tener un buen proyecto al medio, al corto y al largo. Entonces, ya te digo, hace años cuando llegué yo al sector, decir marketing o decir ventas en este sector era una palabra tabú. Hoy en día tienes que estar a la orden del día, ¿no? Tienes que estar pues, tanto en el protocolo de comunicación con el paciente como en tu comunicación, tener clara cuál es tu filosofía, tu misión y visión y cómo lo cuentas, ¿no? Hoy en día no solamente hay que ser bueno, sino también parecerlo, con lo cual hay que mostrarlo con un marketing de calidad, ¿no? Pues que enseñar tus casos, lo satisfechos que están tus pacientes, la vida de la clínica, ¿no? Y que al final pues seduzcamos y que atraigamos a pacientes. Pero bueno, la verdad es que tenemos un largo trabajo para poder plantear muy buena estrategia, tanto interna como de comunicación a nivel externo. Está muy de moda, voy a hablar del por qué, ¿no? El para qué también de las empresas, de los proyectos, y quizás esa revisión del qué, ¿no? El cómo, pero también el por qué, el paciente también lo empieza a exigir. Ver un poco tu historia y a partir de ahí entender por qué es necesario un modelo de gestión, ¿no? Ya no vale solamente con hacerlo bien, sino que ya es casi una commodity que lo hagas bien. Dar por entendido que la clínica tiene que tener la última tecnología, un equipo preparado, sino además también ver qué nace, ¿no? del odontólogo, si realmente le gusta lo que hace, si se preocupa por sus pacientes, y esta parte es importante. Por supuesto, o sea, al final la filosofía que tiene el clínico, el dueño de la clínica, con nombres y apellidos, ¿no? que lo pone en la fachada, ¿no? Y al final esa filosofía también hay que trasladarla al equipo. Hay que trasladarla al paciente, pero al final con tu paciente interactúan muchas personas dentro de tu clínica, entonces que toda la estructura la tenga clara y saber seguro que este equipo me está secundando en esa filosofía y tener los controles dentro de la clínica que nos digan que esto es así. Entonces es fundamental. Yo veo clínicos que están trabajando noche y día, que están muy en pro de la formación continua, en la inversión en tecnología, en estar a la vanguardia en todo, incluso en el marketing, pero al equipo también hay que trasladarle cuál es tu filosofía y lo que ha hecho que esa clínica de éxito esté donde está. Hay que hablarlo con el equipo y dentro de la cadena pues dejar ese legado, ¿no? Esa manera de trasladarle al equipo que es quiénes somos, por qué estamos donde estamos y qué nos empuja todos los días a trabajar y evidentemente que lo sientan de esta manera, ¿no? Digamos, tener estructuras no acomodadas, sino que trabajen con pasión. Y entonces esa pasión que se traslada de arriba hacia abajo también, ¿no? Y esto es fundamental. Se habla muchas veces que el odontólogo le falta formación empresarial, ¿no? Porque viene de la clínica, de ser médico, incluso pues a lo mejor si hay diferentes ahora, dos generaciones, ¿no? Los que tuvieron que empezar siendo médicos y ahora hay una generación a lo mejor más joven que ya saltan en 4 o 5 años, ya están montando clínicas y ahí se percibe de que les falta a lo mejor gestión empresarial. En tu experiencia, Vicente, ¿cuáles son los errores más comunes que te encuentras en las clínicas en España? Cuando hablamos de esto, ¿no? De gestionar la clínica. Los más comunes. Sí, sobre todo hay 4 grandes áreas, ¿no? Que tenemos que tener claras y es la parte financiera, es decir, la rentabilidad, que muchas veces nuestros clientes nos dicen es que entra dinero pero luego no le veo el rendimiento, ¿no? Luego la parte de la gestión del equipo, que como hemos dicho al principio del podcast, ¿no? ¿Quiénes son mis colaboradores? O sea, es decir, yo los conozco no solamente en el aspecto personal, sino también, perdón, en el profesional, sino también en el aspecto personal. Y tener medidas para poder saber cómo es su desempeño, es decir, cuál es el resultado de su desempeño, tanto en la parte cualitativa como en la parte cuantitativa, ¿no? Y luego cómo es la comunicación con el paciente, cómo de efectivo soy, todo ese tiempo que estoy hablando con mi paciente y explicándole los tratamientos, cómo soy de efectivo. Yo me estoy midiendo, nosotros decimos una frase que es lo que no se mide no crece o lo que no se mide no se mantiene. Entonces tenemos todas estas áreas fundamentales de gestión medidas, tenemos la capacidad de poder saber cómo estamos, es decir, nosotros decimos de ponerte el termómetro, ¿no? Es decir, si tengo 38,5 estoy fastidiado, ¿no? Si tengo 36,5 estoy dentro del marco de la salud. Pues esto es lo mismo pero en una clínica, es decir, yo tengo que saber y tener la capacidad de poder conocer cómo estoy y cuáles son mis fortalezas y sobre todo cuál es mi potencial, yo hasta dónde puedo llegar y qué estoy desaprovechando. Y esto relativamente, de una manera relativamente sencilla se puede saber, ¿vale? Entonces, el común denominador es estoy trabajando del gabinete,
dentro del gabinete, cuanto más llena tenga la agenda mejor. Si no tengo la agenda muy llena me pongo nervioso y entonces estoy mirando en el día a día de lo que estoy haciendo en la boca del paciente, muchos tratamientos, sé que me va a generar mucha producción, pero muchas veces más es menos. Entonces ahí es donde nosotros hacemos especial inciso, ¿no? En el análisis de lo que estamos perdiendo por no poner el pause y hacer ese análisis. No es contradictorio, muchas veces no es que mi comunicación sea mala, sino que no estoy empleando el tiempo suficiente, con lo cual la forma tampoco es la adecuada, ¿no? Y hoy en día las clínicas privadas pues son las que estamos en valor, gracias a Dios, ¿no? Tuvieron su época dorada las corporaciones o las grandes empresas, ¿no? de clínicas dentales, de grupos grandes, y yo creo que ahora la clínica privada somos las que estamos en valor y somos las que tenemos que aprovechar el momento en el que está ahora la situación, ¿no? de la sociedad que demanda pues alguien que se responsabilice de ese tratamiento desde que empieza a que termine y que bueno, traslade esa confianza. Y hay que ponerlo, hay que aprovecharlo. Creo que ahora estamos en un buen momento. ¿Podrías darnos 2 o 3 ventajas que tendría una clínica privada, por ejemplo, bien gestionada, de una que no lo está? 3 que destacarías, que sería pues ese termómetro, que me bajaría la fiebre. Sí. Primero tener claro que cada tratamiento que yo realizo está dentro de la rentabilidad. Es decir, o sea, foco en la rentabilidad. Foco en la rentabilidad y foco evidentemente también en la praxis o en la manera de tratar a mi paciente. No hablo en la clínica, sino hablo en la de comunicación. ¿Cómo de efectivo soy yo o mi equipo? Si yo recibo 100 primeras visitas todos los meses y yo como odontólogo dueño voy repartiendo a cada una de las especialidades, por ejemplo, pues saber que todo eso que yo estoy delegando pues tiene la efectividad adecuada, ¿no? Están trabajando en el mismo tiempo y forma y con las mismas ganas, ¿no? de fidelizar al paciente y de que entienda el tratamiento, que lo priorice, sensibilizarlo, que lo priorice y que al final pues decida hacerse el tratamiento con nosotros. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, como te digo, esto y luego saber y tener claro que el equipo con el que yo estoy delegando esto no me conformo, es decir, siempre buscar esa mejora tanto en la formación como en la implementación de nuevos perfiles, como incluso, si veo que no, pues en la sustitución también, ¿no? Entonces, el área de recursos humanos, lo que es la selección del personal, muchas veces tendemos en las clínicas se tiende, ¿no? a ser un área que no está profesionalizada y a contratar porque me viene referenciado ¿no? Este me viene de aquí, me han dicho que este es bueno, entonces al final, si tú buscas un clínico y tienes uno donde buscar, o sea, donde elegir, o 2 donde elegir, les vas a pagar lo que te pidan y Totalmente. Vas a claudicar con sus exigencias, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es que se profesionalice una clínica como cualquier empresa del mundo, da igual que sea grande, pequeña, mediana, en poder hacer un proceso de selección en el que tenga un abanico amplio de posibilidades y de poder elegir con un perfil muy claro. Nosotros lo decimos muchas veces, es decir, plasma qué es lo que tú quieres con ese perfil, tanto a nivel clínico, si es un clínico, como a nivel administrativo, como a nivel de recepción, como a nivel de higiene, de lo que sea, ¿no? Higienista. Pero sobre todo que se plasme y a partir de ahí el poder hacer una selección profesionalizada. Hablas de innovación, de mejora continua, casi un modelo muy oriental, ¿no? De estar permanentemente, aún teniendo al equipo, estar encima de él para que ese equipo cada vez sea mejor de lo que es. Sí, es formarlo y luego poner las medidas de control de los objetivos cualitativos, porque los cualitativos son fundamentales, es decir, el cuantitativo, sí, yo tengo una cifra X a la que tengo que llevar de, no sé, desde ventas hasta reseñas. Y es fácil de medir. Es fácil de medir, exacto, pero el cualitativo es lo complicado, pero nosotros decimos una cosa que es muy importante y es que el cualitativo siempre te va a llevar al cuantitativo, con lo cual trabajar sobre el cualitativo es básico. No, hay formas de medir el compromiso, hay herramientas que pueden medir la absorción del trabajo, el vigor, la dedicación y el compromiso, el engagement famoso del que se habla, ¿no? De si el equipo realmente está o no está comprometido. El hecho de que lleve 15, 20 años no significa que esté con la misma ilusión. ¿Qué hago yo para que la gente se quiera quedar? Es una pregunta que nosotros también nos hacemos, ¿no? No solamente qué hago para que no se marche, que a veces actuamos como empresa o como gestión, ¿qué hago para que mi gente no se vaya? Pero ¿qué hago para que se quiera quedar? ¿Lo podríamos llevar también a una relación de pareja o por supuesto, cualquier situación? De hecho, me da pie a contestarte esto que has dicho de la pareja, la pregunta, porque yo le preguntaría a las clínicas, ¿no? De nuestra audiencia, le preguntaría, ¿conocemos a nuestros colaboradores en el aspecto personal? No solamente en el laboral, sino también en el personal. Entonces hay que hacer un conjunto en el que hay que conocer
cómo se encuentra esa persona, cómo de feliz es. Nosotros lo preguntamos siempre, valórame el nivel de felicidad de 0 a 10. 6. Bueno, ¿y qué necesitas para estar en el 10? ¿Qué ocurre? Evidentemente esto no puede ser de repente, voy a hacer preguntas a mi equipo a medir esto. Es decir, tiene que haber pues, unas reuniones individuales en las que podamos profundizar con nuestros colaboradores, ¿no? En ese aspecto también personal y en el profesional. A nivel colectivo es donde se halaga, ¿no? O se les dice lo bien que lo están haciendo y se felicita. Y luego individualmente es donde se habla de las áreas de mejora. Y aprovechando esto, puede haber una persona del equipo con algún problema coyuntural y nosotros nos encontramos con él. Cuando llegamos a las clínicas hacemos entrevistas personales. Y en estas entrevistas personales sale mucha información, que si hay alguien que tiene especialmente un problema, lo manifiesta y el dueño de la clínica o los dueños de la clínica no eran conscientes de esto. Simplemente también hay que arreglar estas partes, ¿no? que hacen que el engranaje funcione. Luego tener un cuadro de funciones muy importante, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos es decirles, ponnos todas tus funciones de más a menos importante. Muy bien, y ahora dime qué funciones estás realizando que consideres que no son tus funciones. Entonces hay mucha gente que hay 10 cosas que está haciendo que considera que no son sus funciones, pero sí que lo son. Entonces, ¿cómo consensúas esto? Y luego está, o sea, digamos que está el aspecto de funciones, está el aspecto de la parte personal y luego, muy importante, cómo se relaciona con el resto del equipo, qué aporta y qué no aporta. Nosotros a veces llegamos a estructuras de clínicas muy pequeñitas en las que ya creamos jerarquías, en la que hay alguien dependiendo de alguien y luego ver qué carencias tiene, sobre todo a nivel formativo. Sí, es como una evaluación de desempeño al final. Una evaluación del desempeño, tal cual. Si medimos hacia afuera la satisfacción del cliente con encuestas, también del cliente interno, ¿no? O sea, abogas, porque es importante también en la clínica ese mantenimiento del equipo, medir ese clima, ¿no? El clima del equipo interno. Para cerrar, Vicente, este primer bloque, dada esta evolución del sector, más odontólogos, odontólogas cada año, más universidades, más clínicas, ¿qué le dirías a un odontólogo joven que quiere emprender sobre la necesidad de formarse en gestión? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo es que si quiere formarse en gestión, enhorabuena, la verdad es que esto hoy en día es fundamental y que tenga claro por qué monta una clínica, qué es lo que le ha empujado a hacerlo, para que plasme muy bien cuál va a ser su filosofía y sobre todo que tenga la posibilidad y la capacidad de tener un plan de negocio. Una clínica en un bajo no tiene sentido siempre y cuando no tenga impacto. Entonces, pues una esquina, sentido de vehículo, sentido de personas, un plan de negocio, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a atraer a mis pacientes con un plan de marketing? Ese plan de marketing me va a traer X pacientes contando esto, diferenciándome de la competencia de esta manera, con esta inversión en estos medios. Totalmente. Que me van a traer todos estos pacientes que luego yo cuando entren los voy a tratar de esta manera para tener una efectividad adecuada, que voy a poder medir de esta manera, y esto me va a generar unos ingresos. Y estos ingresos pues van a tener estos repartos, ¿no? Porque si yo voy a trabajar todos estos tratamientos, voy a tener este beneficio o este rendimiento, si bien este colaborador va a tener este otro. Y entonces, al final es tener clara cuál es mis ingresos, mis gastos, mi cuenta de explotación, tener un plan de empresa, ¿no? Un business plan. Propuesta de valor, segmento de clientes, canales, alianzas, estrategia, ingresos, gastos, lo mínimo para mover un negocio. Totalmente. De hecho, cuando nos encontramos con estos casos, van con muchísima ilusión, tienen muchísima ilusión, carecen de toda la parte de la gestión, ¿no? de plan de negocio. Y cuando empiezan a soltar su modus vivendi, es decir, de las clínicas que les dan dinero y empiezan a dedicarle a la suya. El odontólogo, por naturaleza, la gran mayoría, ¿no? Quiere trabajar a su manera y quiere montar su clínica, por mucho que gane más dinero trabajando para los demás y tenga menos quebraderos de cabeza, pero le hace ilusión su clínica. Esto es súper entendible, ¿no? Porque la odontología tiene esa subjetividad. Y claro, cuando se monta en la clínica o quiere montarse en la clínica no me funciona porque no le estoy dando el cariño que necesita porque estoy ganando dinero aquí. ¿Cuándo suelto y cuándo cojo? Y esa es muchas veces, si hay un buen plan de negocio antes, por supuesto, cuando hago plan de negocio entro el plan de marketing, la buena selección del personal con las funciones, con la rentabilidad, con todo, ¿no? Pero es este el problema y muchas veces no funcionan por eso. Entonces también hay que perder miedo en tener que dejar de ganar un poquito o un muchito
para tener que empezar a darle protagonismo. Evidentemente, cuando llego a mi punto de equilibrio, cuando aquí ya no tengo que poner dinero, entonces ese es el primer momento que no tengo que poner dinero, es cuando tengo que empezar a pensar en meter recursos, ¿vale? Es una decisión bastante arriesgada hoy en día. Sin un plan de negocio no recomendaría a nadie que montase una clínica, y para montar una clínica y tener éxito hay que ser buena persona, tener capacidad y formación para poder realizar tratamientos de odontología, y si lo puedes hacer en el máximo de especialidades posibles, mejor. Pero no solamente el ser buena persona y saber trabajar bien y tratar bien al paciente y trabajar bien la odontología, sino tener esa parte de plan de negocio, ¿no? Es curioso porque estás dando entrada al segundo bloque, cuando hablamos ya de liderazgo y gestión de equipos, ¿no? Porque nosotros en nuestra experiencia, entrevistando a diario a doctores, doctoras que tienen sus clínicas o que están itinerantes en varias, y le entra el gusanillo, sobre todo a los segundos, de quiero montar, dar el salto, uno de los principales escollos que encuentran es precisamente la parte de liderazgo, ¿no? No es tanto el ser como hacerlo, sino poder movilizar corazones y mentes para poder conseguir los resultados a través de las personas. Entonces te quería preguntar, ya entrando en este bloque, en este segundo bloque, liderazgo y gestión de personas, ¿cuáles consideras que son las habilidades de liderazgo que tiene que tener un clínico que pasa ya a la gestión de negocio, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo de forma global, hay diferentes modelos, yo he estudiado varios, y hay 7, 8 cualidades que son fundamentales, pues la pasión, ser ejemplo, la determinación, el enfoque, la inteligencia emocional, pero llevado a las clínicas, ¿cuáles consideras que deben ser esas cualidades? Si pudiéramos resumirlas en 4 o 5 para ti. Normalmente el perfil del odontólogo, del clínico, es esto, un perfil más, digamos, técnico, por ponerlo entre comillas, ¿no? Y lo que le anima, ilusiona a montar una clínica es trabajar él a su manera, ¿no? Y el hacer sus tratamientos y empezar algo, ¿no? Con ilusión y con ganas. La cuestión es que todo esto conlleva, si no eres líder, en hacerte un líder, y al final el líder nace o se hace. Si naces, pues, oye, esa es la suerte que has tenido. Yo pienso que no naces, sino te tienes que hacer. O al menos, si el talento no lo trabajas, lo pierdes. Por supuesto. Si no lo usas, lo pierdes. Es una frase muy típica de los neurocientíficos, que incluso nuestro cerebro, cuando algo no lo usamos, lo desconecta. Por eso, cuando nos rompemos un brazo y estamos escayolados 4 o 5 meses, luego hay que rehabilitarlo. Con el liderazgo pasa algo parecido. Por mucho que nazcas con cualidades, tienes que entrenarlas, trabajarlas día a día. Por supuesto, incluso hay gente que es muy buen líder y todavía no lo sabe, porque no le han dado o no se ha dado él mismo la oportunidad. Pero un líder se hace. Hay que tener muy claro que trabajamos con personas y poner tanto el foco en el cariño al paciente como el foco en el cariño a quien contrato. Y sobre todo cuando voy a contratar a alguien, no solamente tiene que tener un buen currículum, sino tengo que tener feeling con la persona y al final voy a trabajar con ella, ¿no? Pero el líder al final tiene que tener claro que va a trabajar con pacientes, con clientes, y luego tiene otro dentro también, que es otro cliente, que es su colaborador, en el que muchas veces dirigir también es servir y poner a disposición de herramientas, conocer a la persona y no dejar que el colaborador se frustre. O sea, esas herramientas, el saber bien cómo es el desempeño de las funciones de este colaborador y qué necesita, y ponerlo a disposición es básico de ser un buen líder, ¿no? Y el problema en las clínicas es que el odontólogo, la odontóloga, está dentro del gabinete y está mirando bocas de pacientes. Y entonces muchas veces no tiene tiempo o piensa que no tiene tiempo en hacer esto. Y entonces no es que sea un mal líder, sino que es que no ejerce de líder. Entonces hay que ejercer de líderes. Y muchas veces en las clínicas lo que hacen es, no, esta persona que lleve al equipo. Pero si tú eres el dueño, efectivamente, tienes que tener a alguien que te lleve la gestión, por supuesto, pero el líder tienes que ser tú. ¿Cuál es tu filosofía? Y todo lo que tú no persigas y no le des importancia es lo mismo que los pacientes. Al paciente, a lo que el clínico no le dé importancia, el paciente no se lo va a dar, pero para adentro lo mismo. Es decir, para mis colaboradores, a lo que yo no le dé importancia, ellos no se la van a dar. Todo lo que no se supervise, todo lo que no se analice y todo por lo que no preguntemos, pues va a pasar sin pena ni gloria y no lo voy a hacer, ¿no? Y caer en esto es muy fácil. Luego, trabajar la asertividad. Tú has hablado de la inteligencia emocional, pues por supuesto, ¿no? Ser asertivo, encontrar los momentos donde hablar. Tú no puedes hablar en el pasillo y pensando que en una orden en un pasillo entra por aquí, sale por allá. O sea, tienes que tener tus momentos con el equipo
para hacerte líder también y que sepan lo que tenemos que perseguir, qué cosas son importantes para ti, qué cosas son importantes para tener un buen trato al paciente. Y eso el equipo lo tiene que conocer. Eso es ser un buen líder. Eso es ser un buen líder. Curioso porque esta mañana he tenido la fortuna de participar en una selección con vosotros aquí, en la clínica Toboso. Y claro, cuando te entras en una clínica, haces un diagnóstico y detectas que necesitas incorporar personas, ¿no? Tú buscas, lo primero, currículum que cumpla lo mínimo. Pues si busco un dentista, a menos que sea dentista. Si busco un higienista, pues que tenga los estudios y luego la práctica, ¿no? Y luego en función del talento que haya desarrollado, dices, me encaja. Pero luego dices tú, a ver, esta persona también tiene que entrar en un equipo y tiene que encajar, tiene que haber encaje. Porque no es solo que traiga el conocimiento, sino que luego tiene que tener también valores y ciertas cosas que son importantes. Desde cómo construye confianza, cómo maneja conflictos, cómo mantiene la motivación, cómo supera la responsabilidad, que cada vez es mejor, más responsable, y a partir de ahí vendrán los resultados. ¿Cómo construimos un equipo en una clínica? ¿Cuáles son? Porque yo me imagino esos doctores, doctoras que están con ese gusanillo de querer emprender y lo primero que se preguntan es, bueno, hago selección, pero luego, ¿cómo es el primer día? ¿Cuáles son los consejos que tienen que tener, que se les podría dar para construir ese equipo de alto rendimiento? Muy importante, esta pregunta me encanta porque es que es básica, al final crear un equipo y además si estamos hablando que lo creamos desde cero. Lo que más valoramos a la hora de seleccionar es personas que hayan estado mucho tiempo en los puestos, que el último puesto o la última experiencia laboral sea lo que nosotros estamos demandando. ¿Vale? Es decir, que trabaje ahora, si demandamos un higienista, que sea higienista actualmente. Que haya estado entre 3, 4, 5 años en cada uno de los puestos. Si son perfiles que no tienen por edad tiempo de haber estado pues 2, 3, 4 años por 3 clínicas o hayan pasado por 3 clínicas, que se hayan consolidado. Que los motivos de cambio sean motivos lógicos y normales. Y al menos que dé explicación, ¿no? Por supuesto, pueda argumentarlo. Claro, en la entrevista a personas, es decir, nosotros a la hora de la lectura de los currículums, que haya estado mucho tiempo en los puestos, es decir, es una persona que se ha consolidado, luego en la entrevista ya veremos cuáles han sido los motivos, ¿no? Que el último trabajo sea el que nosotros estamos demandando, es decir, si es un higienista, pues que esté trabajando higienista, y si es posible, si está en activo, mejor, y si está en activo con años trabajando en esa clínica y tiene que tomar la decisión de dejarlo para venir, mucho mejor todavía. A partir de aquí, pues bueno, se abre un mundo. Nosotros, mínimo tiene que tener este perfil. Hay zonas muy complicadas para seleccionar, muy difíciles, en las que abrimos procesos de selección en las diferentes plataformas que existen, pues LinkedIn, InfoJobs o incluso el Colegio de Odontólogos, donde demandamos, ¿no? Y a partir de ahí recibimos currículums. La cuestión es que cuanta más cantidad de currículums tenga, con un perfil muy claro, a partir de ahí voy a poder elegir y voy a poder tener claro quién sí, quién no. Pero gente que hace cambio por año o gente que venga simplemente referenciada no es motivo suficiente como para indirectamente subirlo a filas. Siempre, también te digo que hay que pedir referencias. Hoy en día pedir referencias por la ley de protección de datos no se puede hacer, pero al mismo candidato sí que le decimos, oye, probablemente te acercas muchísimo al perfil. Cuando ya estemos en fases un poco más de que sepamos que tú eres el candidato, te pediremos por favor que esto pues haya 2 o 3 personas que nos lo corroboren si a ti no te importa. Entonces el mismo candidato nos da los teléfonos y esto es fundamental y esto no se hace. Nosotros hace poco en una selección en Sevilla nos pasó que los 3 candidatos que quedaban, es decir, los 3 más óptimos, ¿no? Medalla de oro, de plata y de bronce, pues el oro y la plata se quedaron fuera por las referencias y los teléfonos nos los dieron ellos. Luego también, si son sitios pequeños, es importante a ver quién, pues, oye, ¿qué ha trabajado en esta clínica? Pues a ver si alguien conoce en esa clínica. Las referencias son básicas y aun pidiéndolas podemos tropezarnos con pues, algún problema de personas pues, que tienen cierta tendencia pues eso, a ser o un problema o realmente no está contando toda la verdad. Y todo esto es importante, sobre todo cuando son perfiles que llevan años trabajando y va a adquirir un puesto de responsabilidad en nuestra organización. Entonces, la parte de recursos humanos es básica. Un buen equipo te lleva al éxito, un equipo mediocre te lleva a llegar a los objetivos medios o de una manera mediocre, y un mal equipo pues te puede generar un problema importante. Yo creo que este consejo es extrapolable a cualquier empresa, cualquier sector. Sí. Yo creo que son personas en proyectos. Totalmente. Nosotros
A ver, sé que es muy fácil desde aquí, ¿no? En un podcast decir esto, nosotros estamos todos los días en la selección. Es difícil que nos equivoquemos, nos podemos equivocar como personas, o sea, como humanos que somos, pero tratamos de minimizarlo y los secretos son estos, ¿no? Es decir, primero saber bien qué necesito, tener el máximo de currículums posible y hacer una lectura de esta manera. Luego, Sí, pero es curioso, porque aquí, Vicente, sí hay un cambio por comparativa, a lo mejor, extrapolándolo a otros sectores, donde pueden coexistir en el mismo equipo, a lo mejor en un equipo de una empresa, pongo un ejemplo de una fábrica de implantes, ¿no? Pues estamos aquí, pues Ekerman, donde tengo departamento comercial, logística, atención al cliente, administración, producción, otros procesos. Entonces, ahí, pero en una clínica, tradicionalmente está el dentista, el higienista y recepción. incluso a veces la higienista es la recepcionista también. Y a veces, y ahora estamos incorporando nuevas tareas, nuevas funciones, nuevas responsabilidades clave que toque el marketing, que toque gestión y para lo que no están preparadas. Entonces, eso es un cambio también de mindset, de mentalidad dentro del sector. Absoluto. De cómo tenemos que empezar a pensar empresarialmente, pero dentro de un sector que ha sido tradicional, donde el equipo lo formaban 3 actores. No había un departamento de marketing. Es como si cojo España y me voy hace 20 años y hablo de los departamentos de marketing. Eso era, pues, departamento de catálogos Y poco más. y poco más. Ahora ya se han profesionalizado mucho, incluso hay derivadas, ¿no? Entonces, es interesante entender que si tengo que construir un equipo, la gestión es fundamental, por lo que tengo que tener gente muy top, muy preparada en gestión, porque si no hace que la media de ese equipo baje, aunque tenga muy buen dentista, muy buen a lo mejor implantólogo, implantóloga, ortodoncista, como luego no haga bien otras facetas, pues mis resultados van a ser de la media, incluso por debajo. Por eso aquí lo quiero lanzar con la siguiente pregunta: ¿qué papel para ti tiene la formación en todo esto dentro de la clínica? Si yo tengo que plantear objetivos, ¿cómo de importante ves la formación ahora mismo en España en las clínicas dentales? Lo veo fundamental y básico, es decir, sobre todo cuando abordamos perfiles como un higienista, ¿no? Que lleva 20 años en una clínica solo haciendo trabajo de higienista y de repente... Claro, es que hoy en día, ¿cuáles son las funciones de un higienista? Las funciones de un higienista son las que la clínica necesite. Entonces, ya no solamente es que se forme en gestión, sino que vea necesario para la atención al paciente y perdurar y estar en este sector, el formarse, que es crecimiento profesional para ella, curricular, y luego, por supuesto, la clínica lo necesita para hacer una buena atención al paciente. Es que es básico. Entonces, no solamente que se forme, que es necesario en todas las áreas, ¿no? Pues desde trabajar bien el software hasta tener una gestión telefónica profesionalizada, plasmar la información de planes de tratamiento, presupuestos, a un sitio donde te permita leer y llevar un seguimiento, el hacer un protocolo interno, ¿no? De comunicación con el paciente para que lo priorice, se sensibilice y quiera hacérselo, ¿no? También prepararlas para, o sea, preparar su mentalidad en esta necesidad de cambio. Entonces, algunos se suben al carro, otros no. Entonces, ahí es donde el líder, el dueño, y los que acompañamos en esta ocasión, que también es nuestro trabajo muchas veces, pues es el saber quién se va a subir, quién no se va a subir, el que no se sube por qué y cómo le podemos ayudar a tenderle la mano para que se suba. Y ahí es la formación. Hay una matriz que, según cuál es el reto y cuál es la formación, te lleva a 9 estados emocionales. Y si tienes mucho reto y mucha formación, trabajas con pasión. Pero si tienes mucho reto y poca formación, trabajas en un estado de ansiedad, que es lo que dice Emilio Duró, ¿no? Que no hay nada peor que un tonto muy motivado. Sí. Entonces, el medir el grado de reto y medir qué formación necesita mi colaborador es básico para saber dónde lo voy a tener, porque lo puedo tener en comodidad o en dominio, o lo puedo tener en apatía, en aburrimiento o en ansiedad. ¿Y dónde debemos llevarlo? A la pasión. La pasión es cuando tengo un reto muy elevado y tengo la preparación que me lleva a cumplir ese reto. Fíjate, que tengo. eso lo desarrolló para mí uno de los mejores psicólogos del siglo XX, fue Miguel Csikszentmihalyi. Hablaba de los estados de flujo, momento blanco, que es precisamente en esa matriz de 3x3, ese momento que llamas a pasión, le llamaba el estado de flujo, estado de flow, ¿no? Cuando es capaz de llevar a las personas, evidentemente con capacitación, pero también con reto. Porque muchas veces, claro, esto es un ejemplo, ¿no? Esta clínica, Totalmente. 35 años, con personas que llevan más de 20 trabajando aquí. ¿Cómo haces que esa pasión se renueve año tras año? Te levantas el lunes y todos los lunes son iguales, ¿no? Esto es como el mito de Sísifo, de Albert Camus, que hablaba del que tenía que subir todos los días esa piedra, ¿no? Esa roca, y luego volvía a bajar, ¿no? Es una reflexión
de cuál es el sentido que le damos a nuestro trabajo, Sí. el propósito, conectarlo con eso. Aquí el líder, evidentemente, como hemos estado hablando antes, juega un papel básico y fundamental, y es que el líder tiene que estar ilusionado y tiene que tener la capacidad de ilusionar. ¿Cuándo? Todos los días. Si se pierde la ilusión, entonces sí que podemos perder la capacidad de liderazgo. Pero si tenemos ilusión, simplemente es estructurar las ideas, conocer a las personas, me refiero a los colaboradores, y luego ordenarlo, evidentemente, a nivel de gestión, ¿no? Tienes que tener un mínimo de conocimiento y tener un mínimo de formación en gestión Total. para poder llevar esto a cabo, pero la ilusión es básica, no se puede perder. Todo empieza en el líder. Todo empieza en el líder. Aquí hay un debate que lo he preguntado varias veces a diferentes actores, ¿no? Desde presidentes de sociedades científicas en España hasta clínicos y estudiantes. ¿Para ser un buen gestor necesitas ser dentista o higienista o no es necesario? Yo creo que tienes que conocer muy... Conocer sí, me refiero que vengas con la formación de base. Puedo llegar a gestionar una clínica dental, pero necesito haber estudiado pues, higienista dental. O... Si lo ha estudiado... Es tu opinión, ¿eh? Esto sí es muy personal. Subjetivo muy totalmente. personal. Yo creo que hay mucha gente gestionando clínicas que no son higienistas o no son dentistas, pero llevan el suficientemente tiempo como para poder trabajar de una manera solvente. Que tenga esa formación a mí me encanta, o sea, es decir, tiene el binomio perfecto, con lo cual el lenguaje, el conocimiento, y si ha estudiado higiene o ha estudiado odontología es porque le ha gustado, le ha apasionado, ¿no? Entonces simplemente es formación en gestión, juntar los mundos y adelante. No digo que la gestión y la odontología vaya separado, por favor. Yo, por ejemplo, yo no soy dentista, a mí me apasiona esto y me encanta, pero por lo menos que el que esté aquí le apasione y le encante y se preocupe, ¿no? y tenga un conocimiento muy profundo. Contrataciones que nosotros proponemos de fuera del sector para las clínicas son los mínimos. Tú me dices, Vicente, le tendremos que dar la oportunidad, ¿no? Ya que está haciendo esto tan grande, a gente que no viene del sector. Si es una clínica que tiene la posibilidad de formar el tiempo suficiente a alguien en odontología, porque claro, nosotros podemos pasar un manual de odontología y que se dé una formación, empollo, le pongo un examen y lo básico más o menos lo tengo. Pero no solo eso, es muchísimo más, ¿no? Toda la idiosincrasia que lleva una clínica dental, que es muy grande. Entonces, somos de la opinión de que no. Y me sabe mal, pues si en el foro hay gente que no es del sector y quiere venir al sector, pues yo ¿qué le recomendaría? Pues a lo mejor puede empezar estudiando higiene. Vale. Y luego a partir de ahí, formación en gestión. Y luego hay mucha gente, ya te digo, que no viene del sector, que lleva años trabajando en clínicas y de manera un poco, pues, en el día a día ha aprendido, como yo, ¿no? Yo soy uno de ellos. O sea, yo mismo, si no viniese del sector, no me contrataría, ¿eh? Por la suerte ya estoy dentro, pero yo creo que si es higienista o dentista, pues muchísimo mejor. Hay dentistas que ahora mismo están solo en gestión en su clínica y son mucho más rentables fuera del gabinete que dentro. Y esto es muy bonito, pero te tiene que gustar, tienes que ser líder. Fíjate que te lo digo precisamente por la entrevista que has tenido esta mañana con esta chica, higienista, que la pregunta es, si estas funciones van creciendo y llega un momento que vas a dedicarte casi en exclusiva a la gestión y acabas abandonando tu pasión, porque realmente se te nota, ¿mantendrías esa motivación? Y la persona puede dudar. Dice, yo haría mi trabajo renunciando a lo que me llevó hasta aquí, a lo que es mi pasión, que es estar con los pacientes, estar al lado o involucrado en un sillón dental. Y a veces la respuesta es que no, que dice, yo es que quiero seguir manteniendo esto. O sea, que es una pregunta súper interesante porque sí, te da lenguaje y te da garantías de que sabe de lo que está hablando, pero habría que ver si esa motivación se podría mantener en el tiempo, ¿no? Me encanta lo que me acabas de decir, porque hoy nos hemos tropezado con ello, ¿no? Tener la capacidad en una entrevista, de manera sincera, con las cartas boca arriba, de cuál es tu puesto ideal, tú dónde estás cómoda, qué es lo que te gusta, constrúyelo, dime tú qué eres, a ti qué te apetece, porque yo tengo aquí sitio para ti, porque tienes cabida, pero tú realmente cómo vas a ser feliz, porque donde estás eres feliz, pues nos ha dicho un 5 en algunas cosas, un 7, ¿no? Un 8 más o menos sobre 10, pero no está plena, ¿no? Entonces, ¿tú qué necesitas para estar plena? Entonces, perfiles higienistas, llevarlos a la gestión, muy bien, siempre y cuando se quieran subir al carro de la gestión. Y una clínica necesita 24/7 un higienista en gestión. Los dos mundos, si estás en gestión, no eres higienista. Pues no, es que yo quiero mi agendita, tener ahí mis pacientes, eso le encanta a las higienistas, es su pasión, es lo que les gusta.
Pero si te lo quito y estás solo en esto, también, porque muchas veces eso lo que puede ocurrir es que la persona se desmotive. Ay, es que echo de menos, o las cirugías, que le gusta la talento, sangre. precisamente por esa promoción interna, acabas perdiendo el talento para lo otro, para otras cosas, y se te va, ¿no? Por supuesto, sobre todo antes de que se vaya, pues hacer cambios, ¿no? Pero claro, si estás apostando en gestión por una persona para que lidere esa parte y luego de repente esa persona, por cualquier motivo, echa de menos de otro mundo y es motivo de cambio, yo no puedo hacer nada. Es que ni el dinero, ¿no? Y hablando del dinero, a veces pensamos que el dinero puede traer a gente, ¿no? Es decir, ostras, quiero a los mejores, creo que les tengo que pagar muy, muy bien. El que viene por dinero también se puede ir por dinero, con lo cual construir un muy buen proyecto verbalizado, ¿no? Y plasmado y tenerlo claro, ¿no? Esa filosofía que ilusione es básico para atraer gente y que la gente venga por ese reto, que creo que hoy esta chica nos ha dicho que el reto le gustaba, ¿no? Pues esa es una de las premisas, ¿no? O cosas importantes a la hora de tener clara en una entrevista, ¿no? Es decir, que yo estoy preguntándote muchas cosas, tú me tienes que contar mucho, yo me tengo que hacer una composición del lugar, de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y si tienes cabida aquí o no, según lo que nosotros necesitamos, si puedes casar por tu perfil psicológico de persona con la gente que tengo, incluso conmigo mismo, pero luego esto también es importante, ¿no? Todo lo que estamos diciendo. Entonces, creemos que la selección es todo un mundo, pero es exponencial. De todas las áreas que podemos tocar, esta es exponencial. Dicen, no, las ventas, si pones a alguien que hable bien de dinero, sube la clínica. Sí, sí, eso está claro si tienes margen de mejora. Ahí, ¿no? Y también hay que hacer un análisis en este sentido. Pero cuando pones a las personas adecuadas en los sitios adecuados, con los objetivos claros, las funciones claras, la clínica crece sí o sí. Pero fíjate lo importante que es esa detección del talento, ya para que esto sirva también a cualquier clínica que nos esté escuchando en este momento y que lleve años y esté estancada y se esté planteando cómo puedo dar el salto, ¿no? El diagnóstico es, oye, pues necesito profesionalizar la gestión y que gente de mi equipo pueda ayudarme a profesionalizarlo, ¿no? Que venga pues a lo mejor una consultora y me diga cómo hacerlo, pero luego tengo que tener gente aquí que me ayude. Pues si quiero calidad del dato, tiene que haber alguien que coja ese dato y lo pula diariamente. Básico. Si quiero grabar vídeos o hacer algo de marketing digital o automatizaciones, necesito gente de aquí que es la mejor. Claro, el propietario, la dirección, primero lo que hace es consultar en su clínica a quien tiene. Y va a tener higienistas y dentistas probablemente, pero sobre todo va a tener, lo primero que te encuentras es higienista. Un higienista que lleva aquí conmigo 15 años dejará de saber cómo funciona mi clínica. Es la candidata o el candidato ideal para poder saltar y decir, levanto la mano y me voy a la gestión. Pero hay que combinar estos dos mundos, ¿no? Recuerdo hace un par de meses en Bilbao, coincidí en una formación precisamente de gestión de clínicas con el propietario de una compañía muy grande en España, que este hombre no venía del dental, venía de las finanzas, del mundo financiero. Una empresa muy grande. Y me preguntó cuánto tiempo llevaba yo, ¿no? Llevaba 3 años. Y me dice, yo llevo 12 años, y dice, pero es un sector que cuando entras no sales. Es verdad. Dice, te engancha, por algo. No sé lo que Sí, tiene, sí, pero sí, es verdad. Cierto. O sea que creo que si atrae también talento desde otros mundos de la gestión empresarial, va a ayudar precisamente a que se profesionalice mucho más. A enriquecerse. Y enriquecerse, precisamente. Sí. Voy a cerrar ya este bloque con una parte que a veces también no está en equilibrio, ¿no? La ética y los objetivos comerciales. Porque a veces hablamos de tratar mejor, no solo facturar más. Y aquí surge la pregunta de cómo se puede inculcar esa cultura en el equipo y a la vez mantener la clínica rentable. ¿Son compatibles la ética y los objetivos comerciales para Vicente? Sí, por supuesto. O sea, es que al final, en una clínica, ¿cuál es el objetivo comercial? Y tú dices, me chupo el dedo y digo, como el año pasado facturé tanto, este año más, ¿no? Porque no suben los objetivos un 15, un 20, pues un 15, un 20, ¿no? Yo tengo que ver cuál es mi quórum. ¿Mi quórum cuál es? Cantidad de pacientes que vienen con una serie de necesidades, ya sean antiguos o sean nuevos. Vale, ¿y estos pacientes nuevos de dónde vienen? Ostras, tengo que analizarlo, ¿no? Lo analizo y digo, todos vienen referidos de pacientes. Fenomenal. O, oye, yo es que tengo una acción de comunicación que enseño lo bien que hago las cosas, tengo mis reseñas, tengo mi posicionamiento y también atraigo pacientes que vienen pues por redes sociales, por lo que sea, ¿no? Porque han visto que tengo buenas reseñas, por lo que sea, por mi inversión en comunicación. Entonces, estos son los nuevos. Y luego los antiguos. ¿Cómo de recurrentes son estos antiguos? Porque un paciente que ha terminado su tratamiento es tan importante que venga como uno que no lo ha terminado, ¿no? Como uno que tiene un mantenimiento periodontal, ¿no? Que tiene que venir pues, más recurrentemente. O un paciente incluso que, bueno, que viene
todos los meses hacerse su tratamiento de ortodoncia, ¿no? Lo que quiero decir es que el paciente que ha terminado el tratamiento es básico llamarlo, y a todo el resto también, y tener un compromiso, que sé que muchas clínicas nos estarán escuchando y dirán, eso lo hacemos nosotros hace un montón de años, genial, pero hay muchísimas otras que no lo tienen tan claro. Entonces esto es para los que no lo tienen tan claro, que yo tengo que tener capacidad de poder tener relación telefónica, a ser posible, y si no es posible, de alguna manera, con un feedback de toda mi cartera de pacientes, tenga el tratamiento terminado o no. ¿Cómo? Para que venga a su revisión. ¿Cada cuándo hay que acudir al dentista? ¿Cada 6 meses o un año? Pues yo con mis pacientes tengo que trabajar esto. Pero si no soy capaz de llegar a todos, entonces tengo un déficit de capacidad de poder tener comunicación con mis pacientes antiguos. Pero sé muy bien la pregunta por dónde iba, no me desvío, ¿vale? Si yo tengo la capacidad de poder tener esta comunicación con toda esta cartera todos los años para que vayan viniendo en función de si pueden o no pueden, ven necesidad o no, pero yo voy teniendo esta comunicación, yo voy a atraer unos pacientes antiguos que están en su casa que si no les duele o no les molesta, no me llaman. Con el problema de que si un paciente viene dentro de 5 años y yo le puse o le hice una rehabilitación con implantes y viene con una perimplantitis, igual la culpa piensa que son nuestras. No, mire, usted tenía que venir todos los años a su revisión. Pero es que no me has llamado, no has contactado. Entonces, tan importante es el que no ha terminado su tratamiento para remitirnos a él como para pacientes que lo han terminado. Entonces, esto lo tengo claro por un lado. Y luego, mis pacientes referidos nuevos, ¿vale? Los nuevos que pueden venir por marketing o referidos por otros. Entonces, todos estos es mi quórum que yo tengo para facturar. Porque, según los tratamientos que me presenten mis pacientes, este quórum de antiguos y nuevos, yo tengo que realizar un número de tratamientos. Entonces, cuando yo conozca cuál es mi potencial real, entonces, claro, tú dices, ¿y cómo lo calculo? Pues muy sencillo. Si yo tengo un CRM, un software de gestión que me permite saber cuántos tratamientos he propuesto, pero tú me dices, ya es que hay pacientes que yo le hago tres propuestas sobre el mismo tratamiento, entonces desvirtúo, ¿no? Si tengo una ausencia, pues le digo implante y luego pues un puente, o incluso hasta una tercera opción. Entonces, hay que tener la capacidad de poder limpiar estos presupuestos para poner el de mayor valor. Entonces, en el momento que pongo el de mayor valor, con esta propuesta de tratamiento, y limpio todos los tratamientos, y pongo el de mayor valor, un problema en una pieza con un tratamiento y el de mayor valor, yo ya sé de lo que he propuesto, cuál es mi potencial de facturación, perdón, de presupuestado, cuánto he presupuestado, cuánto he propuesto, independientemente de lo que me hayan aceptado o no, porque lo que me han aceptado son las ventas, lo que me ha entrado, ¿no? Es que me ha dicho que sí este paciente, bueno, eso es aceptado. Ahora veremos si acude a su fecha de empezar el tratamiento. Y lo completa. Y lo completa si es un paciente que te paga según tratamiento, porque el control de los pacientes que me pagan según tratamiento es básico y fundamental. O un paciente que me dice que sí a todo y cuando llega la fase implantológica quirúrgica te he dicho que sí a todo, pero ya digo, pues no. Entonces, esa detección es importante. Pero lo que te quiero decir es que la pregunta es, ¿cuál es mi objetivo de ventas? Mi objetivo de ventas es cuando tenga claro lo que yo he presupuestado, pacientes que vienen referidos de otros pacientes, tenemos que tener una efectividad, es decir, de referidos, hasta un 70%. Todo lo que esté por debajo del 70% te está dando una señal de alarma de estar subiendo hasta 78,5%. Sí, la cuestión es que cuando no hay acción del orden, ¿no?, que tiene que haber, es decir, que dentro del gabinete es donde los pacientes se convencen de lo que tienen que hacerse, se sensibilizan, entienden que han dejado pasar demasiado tiempo, confían en el clínico para que les realice el tratamiento, hay ese feeling, ¿no?, ese momento en el que priorizan su salud dental, se sensibilizan y luego salen. ¿Y cómo sale el paciente del gabinete? Pues el paciente sale del gabinete o debería salir diciendo, ostras, he dejado pasar tiempo, esto ya hay que meterle mano, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿y cuánto cuesta, no? Y entonces ahí es donde sale el paciente y se le presenta el plan de tratamiento. Pero lo que quiero decir es que cuando hay alguien que habla también de dinero y hay esa acción de se acaba la fase clínica y empieza la fase de dinero, de negociación, de vamos a ver si me lo puedo hacer, pues entonces tiene que estar profesionalizada también. Profesionalizada significa que tenga un buen abanico de formas de pago que se acoplen a todas las situaciones económico-familiares. De esta manera, haciendo una buena lectura del paciente, ¿no? Esto al final es un proceso en el que hay que, pues, conocer lo máximo posible a la persona que tengo aquí y poder ofrecer unas buenas formas de pago, ¿no? Lo que quiero decir que mi cuantitativo, lo que yo voy a vender es esto, ¿no? Y cuando hay una acción de poder, fase clínica, fase negociación, cerrar el plan de tratamiento con estas dos fases, entonces cuando hay esta acción empieza a haber una efectividad mínima de entre el 50 y 55%. Y de ahí puedes escalar hasta un 70%, que hay gente que tiene más, sí.
Pero ese sería, digamos, el mínimo aceptable si está todo profesionalizado. Y muchas veces no es que se haga mal, porque utilizan las herramientas de diagnóstico, los vídeos, está todo el proceso hecho, pero no se emplea el tiempo y eso penaliza la forma. Y entonces, muchas veces arreglando el tiempo, ya la forma la llevas al sitio, porque realmente tienes la posibilidad de hacer inciso en esa efectividad. Y con la efectividad las clínicas crecen, pero primero tengo que saber cuál es. Sobre todo, y contestando a la pregunta, que no me quiero enrollar, la cuestión es, tengo que saber cuánto presupuesto, la procedencia de los pacientes para tener estos ratios y saber yo dónde estoy. Y a partir de ahí es lo mínimo que tengo que exigir, ¿no? Evidentemente no lo puedo exigir mañana, porque tengo que ver si mi equipo me puede ofrecer esos resultados. He dicho algo muy interesante, y es ver la vida de cliente, de paciente en este caso. Hablamos de cliente, pero entendiendo que estamos en una clínica, ¿no? No solamente con lo que es el tratamiento en sí, sino en un histórico y en una comunicación constante y continua con él. Preocuparme cuando termina, el seguimiento que le hago, que mi equipo también sea consciente de que eso es importante, por lo que la medición, y ya lo conecto con el tercer bloque, que estamos hablando de marketing, experiencia del paciente e indicadores clave. El hecho de cómo medimos la información de nuestros pacientes para poder hacer eso y poder entender que una cosa son los objetivos, que evidentemente tiene que haber un histórico, pues una clínica que lleva 20 años abierta dejará de saber cuántos pacientes podría tener en un año, tiene un histórico. Una que está empezando, pues puede ir al mercado. Hay modelos de microgestión, hay radares que se están creando ahora en España que te dan información muy detallada. De hecho, es algo que adelantamos ya para la siguiente temporada. Entrevistaremos desde la Universidad de Sevilla a una persona que está muy en la parte de la microgestión, ¿no? A nivel nacional están haciendo pues, un estudio con 300 clínicas y están midiendo pues, en una determinada población cuál sería el consumo, por ejemplo, por paciente, o cuál sería los tratamientos, el número de visitas que tendría que hacer, si lo traduzco a minutos, ¿no? Y cómo podemos desde ahí, por ejemplo, él ponía un ejemplo, una ortodoncia, 2 años aproximadamente y unos 420 minutos de media en España. ¿Se puede bajar? Por supuesto que sí, pero hay que entrar ahí. Hay que ver, dentro de ese objetivo que me marco de vender X ortodoncias, pero ¿cuál es la rentabilidad que tengo en las ortodoncias? Correcto. Para no hacer también perder tiempo al paciente y mejorar su experiencia. Entonces, todo esto es un mundo que evidentemente cuando nos metemos en gestión y empezamos a analizar y hacer, nos metemos de lleno en vena con el dato, podemos hacer virguerías. Es interesantísimo. Sí, sí. Muy bien, pues vamos con el último bloque, que es el marketing, que consideramos marketing, que está relacionado con la experiencia del paciente y con esos indicadores clave. Desde tu experiencia, ¿qué papel juega el marketing en una clínica dental? A modo para abrir un poco el bloque. Y cómo, desde esa pregunta, una clínica puede realmente diferenciarse a través del marketing. Marketing, podríamos hablar de 2 tipos de marketing, ¿no? El marketing de qué puedo hacer yo en mi clínica desde dentro, con los mismos pacientes, y cómo puedo atraer pacientes de fuera, ¿no? Es importantísimo. Nosotros cuando ponemos encima de la mesa nuestros servicios y decimos, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar a esta clínica. El 80% del crecimiento es interno, es decir, de cosas que puedo hacer, que estoy dejando de hacer, para crecer más que el externo. Con lo cual, lo primero que nosotros aconsejamos es trabajar la parte interna. ¿Cómo? Por ejemplo, acabamos de hablar hace un momento de la efectividad. La efectividad es básica. Yo tengo que saber cuál es mi quórum, hasta dónde puedo llegar. Y marcarme un objetivo cuantitativo que sea este, ¿no? Es decir, yo puedo llegar aquí. Lo que pasa es que cualitativamente yo no le puedo pedir a mi equipo llegar de 0 a 100 en 2 segundos. Yeah. Entonces, a nivel interno yo tengo que analizar muy bien cómo son mis procesos de comunicación, cómo interactúan los pacientes con mi equipo y qué puede hacer para mejorar y hacerlo crecer. ¿Hacerlo crecer qué significa? Antes hemos dicho, si soy capaz de llegar a todos mis pacientes, a toda mi cartera telefónicamente, pues voy a poder invitarles a una revisión, porque hay que revisarse todos los años, tengas el tratamiento terminado o no. Eso es un marketing interno, pero a nivel clínico es que es fundamental. Si un paciente vino hace 2 años a mi clínica y le dije que se tenía que colocar una ortodoncia y hoy viene después de 3 años y no he tenido el tiempo de recordarle que se tiene que colocar esa ortodoncia, ese paciente ¿qué piensa? Pues piensa que no le estábamos dando el cariño en su momento, o que no le estamos dando el cariño ahora, totalmente, o que no lo necesitaba en su momento. Entonces,
el marketing no es solo vender por vender, sino también es dar esa calidad, ¿no? Luego, citas perdidas o llamadas perdidas, tener una buena centralita que me permita a él, en momentos de alto flujo de trabajo, que en el momento que reciba llamadas pueda solaparlas, pueda acceder a todo el número de llamadas posibles. Y eso es una pérdida neta muy importante en las clínicas, en las que muchas veces no se puede llegar. Entonces, como tengo un flujo de trabajo muy alto, en semana, incluso en día, y asumo ya que no voy a llegar a esto. Vamos, morir de glamour, ¿no? Sí, morir de glamour o morir de éxito, ¿no? Sí, o sea, pero ya lo asumo, lo tengo asumido y voy perdiendo pacientes. Y eso es lo que nosotros analizamos y nos damos cuenta que, no, Vicente, nosotros queremos pacientes nuevos. Pero sí, pacientes nuevos, pero si los que ya tienes unas pérdidas brutales aquí, aquí y aquí. Entonces, bueno, ¿y cómo lo hacemos esto? Vale, pues no, tendrás que tener una buena centralita y al equipo entrenado para que pueda llegar a esta pérdida, ¿no? Tanto de llamadas como de flujo de llamadas, tanto entrantes como salientes. Y en los momentos clave, tener al personal adecuado, formado de la mejor manera y suficiente para poder abordar estas cosas. Entonces, que muchas veces no es el vender, ay, que me derive a una ortodoncia, a un higienista, o que me derive un implante cuando vea una ausencia. Si todo eso es fundamental y también se le puede dar la formación específica para que a nivel interno, cuando vea a un paciente una ausencia, no preguntarle, ¿has pensado en colocar una ortodoncia?, sino que aborde al paciente desde un profundo conocimiento, que conozca la maloclusión, las consecuencias que tiene todo esto, ¿no? Que pueda interactuar con el paciente sin miedo, ¿no? Simplemente con un conocimiento de la odontología, sin diagnosticar, pero detectando y derivando. Entonces, dentro de la clínica se puede trabajar muchísimo, y tú me dirás, Vicente, incluso en clínicas que facturan un montón y que van fenomenal, especialmente, porque en las clínicas que hay muchas cosas por hacer, pues todo esto se puede coger desde cero y vas poniendo, ahí problemas, no tienes a los perfiles, los tienes que ir formando, tienes que ir sumando gente a filas para que vaya llevando esta gestión, ¿no? Pero de las clínicas que ya están funcionando, es análisis profundo, formaciones individuales, generar o crear estas jerarquías, análisis de funciones y luego formación en comunicación y todas estas pérdidas netas, detectarlas. Y nosotros, pues, de un análisis así, podemos hacer que una clínica crezca. Es que no quiero decir cosas porque no quiero sentar aquí precedentes de nada, pero estoy seguro que hay mucha gente que se dedica a lo mismo que yo, que hace lo mismo y que se da cuenta que dice, ostras, si es que aquí hay unas pérdidas, y en el momento que pones en marcha, detectas y pones en marcha los sistemas, es exponencial. Y ahora con el boom de la inteligencia artificial, por medio, por ejemplo, de automatizaciones, con N8N, con Make, hay herramientas de sobra que te permiten precisamente no perder ese paciente que a lo mejor no ha sido atendido y se va a otra clínica. Sí, es como una llamada perdida, por ejemplo, o un lead no atendido en redes sociales, o cualquier campaña que se haga que tenga luego también una automatización interna, que hoy, si lo comparamos a lo mejor con hace 15 o 10 años, costaba mucho más, ¿no? Existía, pero era más lento, más costoso. Hoy está a la orden del día, es muy fácil. Sí, al final esos indicadores te dan esas plataformas te dan unos indicadores, ¿no? Los KPIs, ¿no? Los KPIs, como lo quiera llamar cualquiera, pero esos indicadores, saber por saber o tener información por tener, ¿no? O sea, es decir, la lectura te ayuda a tomar decisiones y a darte cuenta cómo estás para hacer inciso en la organización. Y esto es básico, es decir, el indicador te dice qué tienes que hacer. Y si no sabes, pues contratar a alguien que te lo diga o por lo menos utilizar el sentido común, ¿vale? Y un poco, pues eso, el mismo equipo muchas veces sabe las carencias. Nosotros lo sabemos, cuando llegamos al equipo hay áreas de mejora, le preguntamos a todos las áreas de mejora y el 70% ya la clínica lo sabe. Pero yo creo que cualquier equipo en una clínica debe saber por qué me elige el paciente. Es una pregunta que el líder debería estar obsesionado día tras día, porque eso que haya sido en el pasado no significa que sea en el presente. Te pueden haber elegido hace 20 años y hace 10 ya no te eligen y te vuelven a recuperar porque ha cambiado el equipo o por lo que sea, porque a lo mejor estás haciendo un marketing diferente y conecta mejor con un público más joven o un público de costa o un público, un turista extranjero o lo que sea, pero evidentemente esa pregunta es capital. ¿Por qué me elige? Entonces, desde ahí, y el marketing, teniendo en cuenta que al paciente hay que ponerlo en el centro, ¿no? El paciente debería estar en el centro, es ese foco. Vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué acciones concretas podría tomar una clínica para mejorar esa experiencia del paciente y esa fidelización? Según nuestra experiencia, ¿no? Si tú me preguntas, ¿qué es lo más potente? Lo más potente es tener la capacidad
de conocer a la persona que tienes delante. Una primera visita, es la primera vez que conoces a esa persona. Perfilación de Perfil. el Perfil y adecuar la comunicación sin parecer que soy un robot, sino que al final tengo esa formación y tengo esa cintura, esa capacidad de poder... Mira, esto cuando lo digo en mis formaciones me río porque me pregunto, todos los odontólogos están en su casa y odontólogas pensando, pero vamos a ver, ya solamente con la planificación del tratamiento, si la persona viene, es más guapo, más feo, huele mejor o huele peor, si habla o no habla, si dice, si abre más la boca o menos, preocupado en el tratamiento que he realizado, la sala de espera como la tengo, y encima tengo que tener cuidado en todo esto, es que estás empleando un tiempo con ese paciente. Entonces, tomar conciencia de ese momento es básico y el conocerlo también. Y cuando digo conocerlo es si no tengo la capacidad de poder deducir quién tengo, porque si tú llevas 20 años pasando primeras visitas en tu clínica, yo creo que tienes que ser el que mejor conozca a tu paciente, ¿no? A tu paciente tipo, y en función de todas las objeciones o problemas que te están planteando, pues tú ya sabes, antes de que te las planteen, qué te van a decir, ¿no? Eso es lo más potente, pero sobre todo 3 puntos importantes. El primero es tener seguridad en uno mismo y es directamente proporcional a la formación. 2, tener la capacidad de empatía, es decir, de querer de verdad empatizar con esa persona. Y luego conocerla. Ese es el triunvirato ganador. Tener un proceso de comunicación en el que todos los que interactúen con el paciente tengan cuidados todos los detalles, que no hayan interrupciones, que se hagan las preguntas adecuadas. Una persona, cuando viene por primera vez a tu clínica, cuando vamos por primera vez a un sitio, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son nuestros sentidos que tenemos más agudizados? Pues la vista, el olfato, el oído, y entonces nos están haciendo un escáner. Pero que un paciente haya tomado la decisión de venir a nuestra clínica, créeme que ha comparado, aunque venga referido, y esos vienen un poco más, predispuestos a confiar, pero aún así no están haciendo un escáner. ¿Por qué han venido aquí? Si hay muchas clínicas, ¿por qué lo tenemos aquí? Entonces es lo que hay que pensar. Y a partir de ahí cuidar todos los detalles porque nos están haciendo un examen. Simplemente tiene que validar que ha tomado la decisión adecuada de venir a esta clínica a que le expliquemos lo que tiene. Y que si somos dignos o no para realizarle ese tratamiento. Si además esa primera visita no se cobra, ostras, vale la pena emplearse a fondo, ¿no? Y emplear el tiempo y la forma. Estás invirtiendo en ese paciente. Claro, porque muchas veces me dicen, no, es que no lo cobro, claro, y esto se debería cobrar, estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Pero, ¿qué hacemos? ¿La cobramos o no la cobramos? ¿Qué necesidad de primeras visitas tenemos? Oye, llegará un momento que la podamos cobrar, evidentemente. Es una decisión también que hay que tomar, ¿eh? Y esto es una pregunta que me hacen en todas las formaciones. Cuando hay muchos odontólogos, incluso te la tiran así como diciendo, a ver si me contestas, venga, con un par de narices, contéstame, pues os digo esto, ¿no? Es verdad. Entonces, es una oportunidad para establecer esa conexión profunda, ese rapport que has hablado, ¿no? Con el cliente, con el paciente. Me sale cliente, pero es paciente. Bueno, al final es cliente también, sí, pero bueno. Pero me lo corrigen mucho en el sector. Es curioso, dicen, no es cliente, es paciente. Y no sé si tiene a lo mejor al final es una un transacción, sentido, ¿no? es una palabra, pero Sí. no deja de ser lenguaje. Pero es curioso porque en ese rapport que estamos buscando es una oportunidad. Cuando la clínica invierte tiempo en la relación, precisamente entiende que ese paciente es una relación de largo plazo. Primero, no está ahí por decisión propia. O sea, no es que yo no quiera ponerme un implante, me pongo un implante porque se me ha caído un diente. No es algo como comprarse un reloj o comprarse ropa. Es una decisión que viene de un dolor profundo. Entonces tenemos que tener la habilidad de que el equipo acoja, ahí está la empatía que hablas, acoja esa necesidad. Si soy capaz de establecer esa relación, pues evidentemente va a durar más tiempo, ¿no? Y lo podemos extrapolar a otros sectores. Pero cuando somos capaces de establecer ese rapport con el paciente, es más fácil poder argumentar lo que viene después. Estamos lo que hablamos de bueno. encaje de tratamientos, de lo que sea, porque trabajas precisamente la confianza, que es una de las claves. Fíjate, una de las claves también es a lo que yo no le doy importancia, al paciente no se la va a dar, ¿no? Entonces, ¿en qué grado le doy importancia? Yo pregunto muchas veces a equipos, ¿no? ¿Una periodontitis cómo de grave es? De 0 a 10. Ostras, pues si es 10, ¿cuál es el desenlace final de una periodontitis avanzada? ¿Pérdida de piezas? Pérdida de piezas. Pues tendremos que decírselo al paciente. Evidentemente no podemos ir con tonos fatalistas y con tonos de generar miedo gratuitos, sino decir la verdad y apoyarme de herramientas que el paciente pueda entenderlo. Porque si tiene 55 años, va cada 8 años al dentista, acude porque le duele, con ausencias y enfermo periodontal, su salud dental no es una prioridad.
Entonces, todo lo que le cuente hoy, a ver cómo se lo cuento, qué le digo y cómo lo prioriza, ¿no? Pero sobre todo dar importancia. A lo que yo no le dé importancia, al paciente no se la va a dar. Y sobre todo, no delegar en el paciente el que mandamos nosotros, ¿no? Nosotros somos los que vamos a decirle lo que se tiene que hacer y la autoridad soy yo. Evidentemente me tengo que ganar esa autoridad de manera moral, ¿no? Autoridad moral, pero tengo que mandar yo. Mando yo, te digo lo que tienes que hacer, te escucho evidentemente, nosotros pensamos en la escucha activa, 90% escuchar, 10% hablar y luego preguntar, ¿no? Pero todo de una manera distendida, esto no puede ser como, ¿no?, robótico, pero es básico tener una buena formación en comunicación y saber si mi comunicación la hago así, cómo es de beneficiosa para mí y si no la hago así, cómo puede ser, puede ir en negativo, ¿no? O puede no beneficiarme tanto. Porque pasando muchas primeras visitas y hablando con muchos pacientes se aprende un montón y hay gente, bueno, nosotros hemos aprendido de todos los clínicos que están en España en toda nuestra carrera profesional. O sea, que la gente lo hace excelentemente, siempre se puede hacer un poquito mejor e incluso siempre el equipo podemos detectar áreas de mejora, ¿no? También a la hora de pues, cerrar bien o tener un buen seguimiento, todo esto, ¿no? Pero... 2 o 3 indicadores clave que toda clínica dental debería monitorizar regularmente para ti. Yo, uno me viene por lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Pues de cada 100 tratamientos presentados, 70 tienen que ser aceptados. Si el paciente es referido, sí. Si el paciente viene por marketing, algo menos. 3 o más. Incluso en algunas clínicas bastante menos. 3 más que el clínico debería estar ojo a visor de tenerlo. Rentabilidad de todos los tratamientos que no realizo yo. El que yo realizo también. Vale. Pero sobre todo los que no realizo yo. Porque muchos odontólogos o ontólogas que vamos a gestionar sus clínicas nos preguntan, bueno, ¿y cuánto se paga, no? Y si no le pago tal, ¿cuánto no me vendrá nadie bueno? Entonces, conoce tu rentabilidad y también con tu rentabilidad sabes crear un retributivo adecuado a... Tú te reservas tu margen y evidentemente reservas un margen para la persona que realiza el tratamiento. Y pones tu precio. Porque el precio se pone en función de tu coste y en función del mercado. Tengo que conocer el mercado y tengo que conocer mis costes. Con lo cual, por eso digo, rentabilidad de lo que yo realizo está fenomenal, pero sobre todo de lo que no realizo. ¿Vale? Porque yo tengo clínicas que me dicen, no, si es que yo la parte conservadora ya asumo que no voy a ganar. No, perdona, o sea, tienes que ganar, pero adecúalo. ¿Vale? También nos tropezamos en sitios que nos dicen, hace poco me dijo un cliente, me dice, Vicente, nosotros en nuestro pueblo, en nuestra zona, ¿se puede decir alguna palabrota así un poquito? Dice, si... Depende de la hora. Vale, pues espero poder decirlo. Dice, si se repartiesen leches gratuitas, aquí la gente vendría. Con lo cual, subir un precio de una prótesis, de una corona, puede hacer que deje de vender. En ese pueblo, en esa zona. A lo mejor hay otros 90 sitios donde no. Nosotros somos de la opinión que el precio se tiene que adecuar a los costes y hoy en día nos ofrecen muchísimas soluciones, ¿no? Te vas a una expo dental y tienes, vamos, yo me lo compraría todo y si tuviese una clínica lo tendría todo. Entonces, oye, adecúa también tu precio a tu servicio, ¿no? Total. Entonces, y a la zona y al tipo y a la zona y a tu cliente. En todas las clínicas donde vamos siempre subimos precios, siempre, porque hay mucho miedo a subir precio, con lo cual subir precio es fundamental, pero subirlo de una manera comedida. Ahora, Vicente ha dicho que hay que subir precios, pues venga, mañana lo subo un 20%. No, vamos a hacer los análisis pertinentes, tanto del mercado como de costes, ¿no? Pero el ratio de qué margen tengo con el tratamiento que no realizo yo, me permite poner mi precio y de convenir un buen sistema retributivo para un profesional. En una relación win-to-win, ganas tú, gano yo. Perfecto. ¿Y uno más? Resultado de rentabilidad después del año, ¿no? Cuando cierras el año. Un EBITDA, sí. Un beneficio antes de impuestos, de amortizaciones y de costes financieros. Eso sería para mí básico, fundamental, pero que lo pudiésemos tener en el día. Hoy en día hay herramientas en el mercado que te lo permiten y vale la pena... ¿En cuánto estaría en España, por de media, más o menos? ¿Una rentabilidad media de una clínica? Pues mira, depende, porque la clínica, en función de cuántos tratamientos realiza el dueño, tiene una rentabilidad u otra, ¿no? De hecho, ahora que hay tantas clínicas que no, ha entrado un poco en el mercado de la inmobiliaria de traspaso de clínicas y está fenomenal, hay gente por ahí haciéndolo muy bien y es una necesidad. Si el clínico no realiza ningún tratamiento, en nuestro sector puede tener una EBITDA de un 20% perfectamente. Un 20. Un 20. Si realiza tratamientos protagonistas,
implantes u ortodoncia o estética de implantes, podemos estar hablando de un resultado de un 35, un 38. Y si hace muy bien todo, muy bien todo y hace muchos tratamientos, pues hasta un 50. Evidentemente a un 50 una clínica que produce 3 millones de euros al año, 4 millones de euros al año es imposible, ¿vale? Pero clínicas más o menos pequeñitas, pues estamos hablando de 4 gabinetes y facturaciones más o menos aceptables que puede hacer una sola persona en un año, puede llegar hasta un 50. ¿Vale? Esto cuando lo cuento me dicen, no me lo creo, eso es mentira. Pues yo si quieres te lo enseño, pero lo normal que sería, puedes estar en un 30 perfectamente, un 30, oye, está bien hecho. Fíjate, ahora, es interesantísimo porque sí, te puede decir también, si yo mido mis resultados y lo comparo en una media nacional, una media regional, una media local, digo, bueno, pues cómo de cerca o de lejos puedo estar. ¿Cuándo planteo objetivos? Porque no se puede plantear de 0 a 100, eso estoy en un 10 y ahora quiero un 200, de una noche a la mañana, ¿no? Pero sí puedo ver si estoy encaminado o no. Me vale para eso. por supuesto, de hecho, a ver, nosotros estamos hablando de clínicas privadas con los nombres y apellidos, es decir, clínicas privadas, 3, 4, 2, 3, 4, 5 gabinetes, también gestionamos o hemos estado gestionando algunas demás que pueden estar dentro de estos ratios, pero siempre hablando de clínicas que apuesten por trabajar con los mejores materiales, con los mejores laboratorios, con los mejores implantes, con la mejor tecnología y estar a la orden del día en todo esto, ¿no? Es decir, que no escatimen en gastar, evidentemente con un gasto controlado, pero que tienes que invertir. ¿Por qué? Porque al final no solamente es la planificación y el ser bueno con tu trabajo, sino también el contar con muy buenos materiales. Y esto es básico. O sea, es decir, que la gestión o la buena gestión o la rentabilidad no está reñida. Y esto creo que es muy importante y me encanta decirlo porque todas las clínicas privadas o casi todas con las que trabajamos apuestan por esto y les encanta. Incluso muchas veces hay que decir, oye, muy bien, esto es mejor trabajar con esto que con esto, ¿no? Ya no solo por la seguridad, sino por apostar por un buen tratamiento y luego estar tranquilos, ¿no? Totalmente. No está reñido con la rentabilidad del trabajar con buenos materiales, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay que hacer bien las matemáticas. Muchas veces estamos apretando en sitios donde no es esto es apretar, ¿qué es? Porque el único sitio que sabes dónde puedes apretar. Es que hay muchísimos otros que sí que son importantes y no estás tocando, ¿no? Y no estamos hablando de compras o de honorarios, estamos hablando de otras cosas. Fíjate que esto yo creo que nos podría servir para cerrar ya este bloque. Esta medición, estos indicadores que ayudan a esa experiencia del paciente, trabajan también otra de las cualidades capitales de un líder, especialmente también en las clínicas dentales, que es la toma de decisiones. Cuanto mejor pueda medir, cuanto mejor pueda entender hacia dónde va mi clínica, tendré que tomar otro tipo de decisiones. A lo mejor decido mañana quitar una línea o subir o incluir una línea que no estoy trabajando, ¿no? Y esto para mí es fundamental. Muy bien, pues se ha extendido un poquito más de la cuenta, pero... Oye, me alegro. Gracias. Estamos cerrando, cada podcast lo cerramos y le metemos como una especie de compromiso a nuestro entrevistado, entrevistada, para el siguiente. Vamos a abrir la tercera temporada con una persona que conocí este año en la Sociedad Española de Implantes en Toledo, Orión, y vamos a hablar sobre el burnout en odontología, la desmotivación que puede llegar a darse y aparte que tiene unas implicaciones brutales en el estado de ánimo y en la persona. Y siempre le pedimos a nuestro entrevistado del podcast anterior que él formule una pregunta a ese siguiente podcast, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué te gustaría preguntarle a Orión sobre burnout? Que pueda ser útil y que te pueda ayudar también a ti para tus clientes en este caso. Yo le preguntaría cuál es el principal motivo de desilusión, por qué la persona se desinfla con su proyecto, y sobre todo personas que han empezado trabajando con pasión en su negocio. Esa es la pregunta que yo le formulo y me gustaría que nos la contestase. Nosotros nos tropezamos, ¿no? con 3 áreas que son básicas en la gestión y no tienen prácticamente nada que ver, entre comillas, con la gestión, que es muchas veces el prejuicio, el miedo a la toma de decisiones y luego el ego no del clínico, que también, sino el ego del equipo en general, ¿no? Entonces, creo que la desmotivación también viene un poco a partir de ahí, ¿no? De los miedos, de lo cambiante que está el sector. Yo he trabajado muy bien así durante muchos años, ahora de repente... Me lo cambias. Claro, no he creído en este cambio porque, oye, a mí me ha ido bien así, estoy dentro de mi mundo, de mi círculo de la seguridad, pero tu círculo de la seguridad te está alejando de la vanguardia, de donde tienes que estar para ser competitivo en tu cuotita de mercado de tu clínica.
Entonces, bueno, quería terminar el podcast con esto y lanzando esta pregunta para el próximo entrevistador entrevistado, perdona, y ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis, porque ha sido un placer y agradeceros la confianza. Tendremos en la web, dejaremos también tu empresa, tu proyecto, para que te conozcan un poquito más, algún vídeo, y también en la Academy tendremos pues, contenido adicional que os pueda ayudar a gestionar mejor vuestras clínicas, que es ese sentido, que aporte ese valor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Joan. Un placer. Y feliz año a todos. Feliz año.